Buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos. En este nuevo capítulo estaremos mostrando un breve recorrido en la historia sobre la evolución de la educación sostenible desde horizontes críticos a nivel nacional e internacional. Mi nombre es Pedro Núñez y con mis compañeros Eduardo y Geraldine estaremos encargados de mostrarte este viaje en el tiempo. Comencemos. Mencionar el nombre de Eduardo Santos, quien fue nuestro presidente entre los años 1938 y 1942, quien impulsó la expansión del sistema educativo público, especialmente en las áreas rurales. Promovió la formación de maestros y la creación de escuelas nuevas, que se enfocaban en la alfabetización, la educación cívica y los valores nacionales. La influencia de escuelas nuevas basadas en las ideas de John Dewey. Aunque no se hablaba de educación sostenible en ese momento, estas ideas buscaban la educación integral. Internacional, en el año 1945 terminaba la Segunda Guerra Mundial y en ese mismo año fue fundada la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que marcaron el inicio de la educación, el desarrollo humano, social y sostenible. Luego nos vamos al año 1947, donde nace la Radio Sutacensa, fundada por la Acción Cultural Popular APPO, pero fue hasta los años 50 cuando se expandió fuertemente por todo el territorio nacional. Enseñaba a los campesinos lectura, escritura, higiene, agricultura básica, economía familiar y ciudadanía. En el año 1950, la UNESCO, a través de su programa internacional de colaboración, creó programas donde tenía como eje la alfabetización masiva, la educación para la paz y la cooperación internacional, la asistencia técnica a países en desarrollo y la promoción de ciencias y cultura como el desarrollo humano. Mientras tanto, en Colombia, en el año 1950 fue promovida la educación técnica vocacional orientada a la productividad de la agricultura y la industria. En 1960, la UNESCO celebró la Convención sobre la lucha contra la discriminación en la educación, que defendía la equidad y el acceso universal a la educación. En 1965 se creó el Instituto Internacional de Planificación de la Educación, promoviendo modelos de educación vinculados al desarrollo social, económico y rural. Antes de seguir con la línea cronológica, me presento, mi nombre es Eduardo Manjarrés y hoy los invito a recorrer la historia de la educación sostenible tanto a nivel internacional como en Colombia, entre 1972 y 1996. Este proceso refleja cómo la conciencia ambiental se integró a los sistemas educativos, evolucionando de simples preocupaciones ecológicas a enfoques formales de transformación social. ¿Listo? Empezando por el ámbito internacional, en 1972, la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano consolida el medio ambiente como tema global prioritario. Siguiendo a 1975, el Seminario de Belgrado da lugar a la Carta de Belgrado, la cual plantea la educación ambiental como herramienta de transformación social. En 1977, en la Conferencia de Tbilisi, organizada por la UNESCO y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ahí se oficializa la necesidad de integrar la educación ambiental en todos los niveles educativos. Luego, en 1987, el informe Brundtland, Nuestro futuro común, popularizaba el concepto de desarrollo sostenible y resalta la educación como estrategia clave. Siguiendo en 1992, en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, la Agenda 21 establece estrategias educativas para un desarrollo sostenible. En 1996 y por último, la UNESCO publica el informe Deloitte. La educación encierra un tesoro que refuerza la importancia de la educación para construir un futuro sostenible. Siguiendo con el ámbito nacional, en 1974 se promueve el Código Nacional de Recursos Naturales, Renovables y de Protección al Medio Ambiente, mediante el decreto 2811 del 74. En 1991, la Constitución Política de Colombia reconoce el derecho a un ambiente sano en el artículo 79. En 1993 se crea el Sistema Nacional Ambiental mediante la Ley 99 de 1993, reorganizando así la estructura ambiental del país. En 1994, la Ley General de Educación, la Ley 115, establece la educación ambiental como componente transversal obligatorio en la educación formal. En conclusión, podemos decir que entre 1972 y 1996, el mundo y Colombia consolidaron la importancia de la educación ambiental como base para la sostenibilidad. Hoy, educar para la sostenibilidad sigue siendo esencial para formar ciudadanos críticos y responsables. Gracias por acompañarme. Bueno, gracias compañero Eduardo. Me presento, mi nombre es Geraldine Perdomo y yo voy a estar hablando entre el año 1997 al 2025. Entonces, para iniciar, en el año 1997
La Declaración de Tesaloniki fue uno de los primeros llamados internacionales a integrar el medio ambiente, la sostenibilidad y la educación. Ravelo, por su parte, en el 2024 resalta que desde los años 90 la educación asume un rol central frente a los problemas tanto ambientales como sociales. Digamos que algo que se puede entender de esto es que aquí inicia una visión de la educación como una herramienta civilizadora, no solo ambientalista. Para el año 2002, la cumbre de Johannesburgo reafirma que la sostenibilidad debe enseñarse en todos los niveles educativos. Entonces, acá Ravelo señala que los problemas globales que vendrían a ser la pobreza o el cambio climático exigen una respuesta educativa integral. Por otra parte, lo que es Judinis y Acosta ya lo habían advertido. La sostenibilidad debe ir de la mano con la justicia social. Para el año 2005 al 2004, la década de la ES, donde participa la UNESCO, se impulsa mundialmente la inclusión de la sostenibilidad en planes educativos. Entonces, en Colombia, Ravelo indica que avances como la inclusión de la ciudadanía global. ¡No! Gracias, compañero Eduardo. Bueno, me presento, mi nombre es Geraldine Perdomo y yo voy a estar hablando entre el año 1997 al 2025, es decir, la actualidad. Entonces, para el año 1997 surge la Declaración de Tesaloniki, que fue uno de los primeros llamados internacionales a integrar el medio ambiente, la sostenibilidad y la educación. Entonces, Ravelo en el 2024 resalta que desde los años 90 la educación asume un rol central frente a los problemas tanto ambientales como sociales. Digamos que algo que se puede interpretar desde este aspecto es que desde aquí inicia una visión de la educación como herramienta civilizadora y no solo ambientalista. En el 2002 aparece la cumbre de Johannesburgo que reafirma que la sostenibilidad debe enseñarse en todos los niveles educativos. Entonces Ravelo, digamos que para este contexto señala que los problemas globales como vendrían a ser la pobreza o el cambio climático exigen respuestas educativas integrales. Tomando un poco lo que decía Udinis y Acosta, pues ya lo advertía, la sostenibilidad debe ir de la mano con la justicia social. Para el año 2005 al 2014, que vendría a ser la década de la AES, donde participa la UNESCO, se impuso mundialmente la inclusión de la sostenibilidad en planes educativos. Entonces, en Colombia, Ravelo indica que avances como la inclusión de la ciudadanía global o la inclusión de la ciudadanía global. Pero lo que era Camacho y Sanabria denunciaron enfoques superficiales y exigieron la educación crítica liberadora. Para el año 2012 surge Río más 20, que surge bajo la idea de la economía verde. Entonces, para este sentido, para este aspecto, Udanis y Acosta advierten que esa sostenibilidad puede ser una fachada de modelo extractivista. Entonces aquí emerge con mayor fuerza el concepto del buen vivir y como una alternativa real y no cosmética. Para el 2015 aparece todo este concepto de la Agenda 2030 y la ODS, entonces se adoptan 17 ODS, destacando el ODS 4.7 sobre la educación transformadora. Entonces Ravelo resalta su impacto en Colombia. Mientras tanto, Camacho y Sanabria enfatizan que educar debe ser una forma de conciencia crítica y compromiso con la justicia social. Para el 2019 aparece la Declaración de Berlín que reafirma el papel clave de la educación como un cambio de paradigma. Entonces acá Ravelo insiste que el pensar de la sostenibilidad desde el sur global y las realidades locales. Y digamos que se presenta un desafío y es pasar del discurso a transformaciones pedagógicas reales. Para el año 2020, entonces aparece el marco de la ADS 2030, donde participa la UNESCO y plantea una educación que fomente la agencia, la transformación y la acción. Digamos que acá Camacho y Sanabria lo vinculan con la idea de una educación politizada no neutra. Entonces digamos que es una oportunidad para que educar sea una práctica cultural y emancipadora. Para el año 2021, la cumbre sobre la educación y clima, que es el COP26, reconoce que sin educación no hay acción climática efectiva. Entonces acá Ravelo enfatiza una educación al servicio de la vida y los territorios
Entonces, digamos que acá la educación climática debe cuestionar modelos de consumos y desigualdades globales. Y pues ya aterrizando en un poco más años recientes a la actualidad, que vendría a ser del 2020 al 2025, se puede observar una educación sostenible en tiempos de crisis. Entonces, la pandemia revalorizó la sostenibilidad desde el hogar. Entonces, hoy en día, educar en sostenibilidad es formar ciudadanos capaces de actuar ante crisis como el cambio climático, la pobreza o la pérdida de biodiversidad. Digamos que pues, la educación actual apuesta por tecnologías verdes, enfoques STEM y conciencia global. Muchas gracias.